Vamos a la segunda hora de clase. ¿Qué es la oración? La oración es una, oiga, conversación. Es una plática. ¿Será que eso es lo que vemos en nuestros cultos de oración? ¿Será que eso es lo que vemos en nuestros canales de televisión? ¿Será que eso es lo que vemos en nuestras estaciones de radio que de paso no son para estar orando en lengua, ni debieran ser lugares y sitios de oración, nuestros canales de televisión? Soy de los partidarios de que la oración debe ser en privado, que nadie lo sepa, para que el Dios que nos ve en lo privado nos recompense en lo público. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo más adelante. La oración, según el testimonio de las Escrituras, es una plática, una conversación. Vamos a presentar un ejemplo. Aún estaba hablando y orando. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración. ¿Quién lo dice? Daniel 9, 20 y 21. En el diálogo o la conversación hay ciertos elementos a cumplir para que se pueda caracterizar como tal. En el diálogo se platica, se conversa en una forma pausada, sin algarabías ni gritos. El diálogo es la forma de expresión donde se comparte la forma de pensar. La oración éticamente es un coloquio que según sus características es un lenguaje desarrollado en forma correcta y organizada con sentido común. Oiga, con sentido común. Por lo tanto, el grito y la algarabía son principios de violencia e instintos de locura y rompen con los principios y la ética de la oración. Coloquio: el gritar y formar algarabías en la oración es producto de la desesperación, la inseguridad e impotencia. En este terreno cayeron los sacerdotes de Baal al no tener respuesta a su clamor. Vamos a ver Primera de Reyes 18, 27 y 29. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillo y con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiera, ni escuchara. A pesar de que gritaban, a pesar de que se sajaban con cuchillos y con lancetas, que se cree que eran lancetas de metal, de hierro o de algún tipo de madera afilado, es decir, se fueron al gran extremo y no hubo respuesta, no hubo voz, no hubo quien les oyere. En esta lectura tenemos una gran enseñanza que se presenta en el lenguaje antónimo. El hecho de que el profeta Elías se burlara de ellos irónicamente, incitándoles de que gritaran a su Dios, es una enseñanza de que el Dios nuestro no lo tenemos que gritar. Él escucha nuestras oraciones. Un silencio dice más que 1000 palabras.
Y a veces una lágrima, un gemido o el silencio puede convertirse delante de Dios en la oración de más alto nivel. Y puede llegar a ser la que más se escuche en los cielos. No es el timbre de voz lo que Dios toma en cuenta en la oración, sino el motivo y el contenido de ella. La algarabía y los gritos son detestados por Jesús y Dios los aborrece. El maestro no solo criticó el motivo de la oración, sino la forma de hacerlo. Él dijo, orad en lo secreto, es decir, orad de tal manera que nadie te vea y nadie te escuche, solamente Dios, porque porque lo está haciendo para Él. No te olvides de esta verdad. Dios tiene más deseo de escucharte que tú de hablar. Sé moderado y disciplinado en la oración. Conversa con Dios. No lo grites. Protocolo y la verborrea como parte de la oración. Veamos qué son verborrea y protocolos. Verborrea, tendencia o inclinación a emplear más palabras de las necesarias para decir o transmitir algo. En la locuacidad excesiva. Protocolo, reglas ceremoniales y diplomáticas establecidas que se dan por decretos o por costumbre para anticipar un discurso. De igual forma, estas acciones son detestadas por Jesús y de paso son aborrecidas por Él. Cuando ore, no seas como los hipócritas, oiga, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles. El problema está aquí, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto me preocupaba a mí bastante. Ya va, ¿qué recompensa puede tener una persona de un hombre? Es decir, cuando ores, no uses vanas repeticiones, uno. Lo otro, que los fariseos les gustaba ser vistos en los lugares de oración y en las esquinas de las calles. Ellos oraban era para ser vistos de los hombres. Y dice el texto, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué recompensa? ¿Que se van al infierno? No. ¿Qué recompensa? Oye, ¿cómo ora Rafaelito? Tremenda voz tiene el tipo. Cuando está hablando con uno ni se le oye lo que habla, pero cuando está orando tiene ese timbre de voz ahí, parece un locutor. Esa es la única recompensa que va a tener, más nada. Porque ¿qué es lo que hacen los hombres? Cuando haces algo medio chévere, te elogian y ya hay punto, pero hiciste una mala, las 99 buenas que habías hecho, ya no existen. Ajá. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. Nótese que dice los gentiles. La palabra gentil aquí es los no creyentes. Que ellos tienen tremendo rezo. Vamos a rezar ¿cuántas Ave María? Ajá, ¿y cuántas? ¿Cuál es la otra Ave María y cuál es la otra? Letanía. ¿Cuántas que más? ¿Cuántos Padres Nuestros? Y entonces ellos piensan que por ese poco que dijeron van a ser escuchados. No. Ajá. Ahora, el término vanas repeticiones que aparece en el pasaje antes mencionado hace referencia a oraciones formularias o frases vacías, repeticiones sin sentido que no hacen falta en el comienzo ni en el desarrollo de la oración. El término palabrerías que utilizó Jesús en el discurso es relativo a la verborrea, es el
término compuesto del griego palulogía, plus, mucho, logo, palabra, que indica el exceso de palabras, el hablar mucho para decir poco, es decir, cantinfladas, pues. El término palabrerías que aparecen en el pasaje es relativo a la locuacidad. Los paganos tenían la creencia que mediante sus repeticiones incesantes y muchas palabreríos informarían a sus dioses sus necesidades y de esta forma convencerlos para que reciban gratificación por causa de sus vanas repeticiones. Lo de Jesús no era condenar toda repetición que se haga en la oración. Si es necesario hacerlo, ya que él mismo oró 3 veces en Getsemaní, diciendo las mismas palabras. La condena está en que todo el tiempo, comienza la oración con la palabra preestablecida. Conocí un hombre por allá en una parte del mundo que no había una oración que el hombre no comenzara en la cual no se expresara el Nazareno bendito. Es decir, él iba a comenzar la oración, decía 2 o 3 palabras, el Nazareno bendito. 5 o 8 palabras más, el Nazareno bendito. Y terminaba con el Nazareno bendito. Es tanto así que nosotros a escondidas le decíamos, mire, ¿desde cuándo no ves el Nazareno bendito? Porque eso se llama muletilla. Eso es muletilla. Es decir, palabras de más. Ahora, cuando tú estás hablando con alguien, tú usas muchas veces la misma palabra. No, tú estás hablando, conversando, si vas a pedir, qué sé yo, lo que vayas a pedir, estás estudiando. Así como tú hablas con otra persona de la misma manera, se debe hablar con Dios. Es conversar, es una plática, es un diálogo. Palabras con oración, con palabras preestablecidas y rebuscadas, marcando un patrón, dejando de ser una oración y pasando a ser un rezo. Ese es el otro detalle, que a la verdad ante Dios no tiene valor, ya que Él toma en cuenta el motivo y el contenido de la oración, es decir, el por qué dices las cosas y si es razonable lo que dice. La oración del Padre Nuestro no es un modelo a seguir, no es una fórmula que debe ser repetida como sucede entre los paganos. Esta oración Jesús la presentó como un modelo de oración sencilla y humilde, dirigida a un Dios a quien se contempla como Padre. Otro de los factores que podrá entrar en vanas repeticiones son las muletillas, que a menudo usamos con el fin de rellenar o coordinar una oración, siendo las más usadas, gloria a Dios, aleluya, santo su nombre, alabado sea el Señor, gloria sea al nombre del Señor, a su nombre gloria. Oh Dios mío, amén, 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 amén. Alabanza, alabanza, alabanza. Y en el nombre, en el nombre de Jesús, entre otros. Nota, el chastear o transpirar al aire en medio de la oración ante Dios no tiene sentido. Es decir, usted está orando y de repente hace y le suena la boca. Y otros agarran el micrófono y se lo ponen pegadito y o respiran duro o echan para afuera. Eso es feo. Si le dio por bostezar, si le dio por un eructo que sale, retira el micrófono de la boca. Es más, cuando usted está viendo un cantante y él va a alzar la voz porque va a pronunciarla, él se retira el micrófono porque ahoga el resto del sonido.
Eso hay que aprenderlo también. ¿Sí? Eso es parte de la educación en cuanto a transmitir. Eso es oratoria y estamos hablando de oración. ¿Y oración es oratoria o no? Conversar. ¿Sí? Ahora, el balbucear lenguas desconocidas en medio de la oración. Vamos a ver esto. El balbucear lenguas desconocidas en medio de la oración. Estamos hablando en público, ¿no? Ahora, en privado, olvídese. En privado usted puede hacer todo lo que usted quiera. El hablar en lenguas en forma intercalada en la oración, cuando se hace en público, es penado. El apóstol Pablo hace correcciones sobre esta práctica. Dice que si el hablar en lengua en público no tiene interpretación, calle y hable para sí y para Dios. Es decir, no te toca estar dirigiendo. Con este tipo de intercalaciones con supuestas lenguas espirituales, dejan sin sentido la oración ante los oyentes. Pablo dice que cómo te dirán amén o secundarán tu oración los que te oyeren, si no entienden nada. Ahora, aquí quiero aclarar algo. Poco se ve. Lamentablemente en nuestras iglesias pentecostales el oral es un bochinche, es un desastre. Y déjeme que lo diga claro aquí. Es decir, usted va a una iglesia bautista. Déjeme alzar a esta gente aquí por un momento. Cuando me toca bajarlo, los bajo también. Los bautistas le dicen, hermana Carmen, levántese y dirija la oración por su abuelo, por decir algo. Ella comienza a orar y todos los demás vamos a estar oyendo la oración, y cuando ella dice algo positivo sobre el abuelo, nosotros decimos amén. Sí, Señor, hágase así. Esa es la manera como se debe respaldar la oración que ella está haciendo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Le decimos a Carmen que ore. Ella por naturaleza y por su timidez, pues ora bajito, pero entonces comienza por allá Rafaelito a gritar, a reprender al diablo, echar fuera demonios, pero ya va. Están orando por la economía, ¿no? Entonces ella comienza a orar entonces por los cafetaleros y no sé qué, si todo es un desastre. Mire, si Dios sufriera del nervio, si Dios no tuviera la habilidad que tiene, nosotros lo tuviéramos loco. Sí. Pero, ¿por qué pasa esto? Señoras y señores, porque no hay educación en la oración. Ahora, escuchen, estamos reunidos aquí todos y yo estoy hablando sobre el tema. La hermana arranca a hablar, no sé, sobre el liceo. La otra a hablar sobre las guacharacas que tiene allá. Tú a hablar del maíz que estaba sembrando y usted a hablar sobre las clases, sobre que no le pagan. Si todos comenzamos a hablar diferentes temas, ¿qué vamos a entender aquí? Nada se entiende. Entonces, lamentablemente, en las oraciones, en nosotros hay pero un desorden, pero bien desordenado. La oración es que si le decimos a ella que dirija, los demás vamos a respaldar. No es por aparte que yo voy a orar, es a respaldar la oración que ella. Ahora, ¿cómo ella ora si no le hemos enseñado? Para eso estamos aquí. Entonces, le decimos a Rafaelito que arranque la oración, todos vamos a oír y a respaldar la oración. Ahora, Rafaelito arranca a hablar en lengua ya que vamos a entender nosotros. ¿Qué vamos a decir amén? De esa lengua no entendemos nada. Si él está dirigiendo. Ahora, no estamos diciendo de la oración suya en privado, que usted está en privado y de repente vinieron normal. Las lenguas, oren lengua. Ahí nadie lo está escuchando, nadie está viendo, nadie está oyendo. Estamos hablando de que si yo estoy orando en público, no debo de hacerlo en lengua, al menos que venga la lengua y la interpretación, que es igual a profecía, que yo creo que ya esa lo vimos en dones, ¿verdad? Ok, hemos ubicado por ahí. Vamos a ir aprendiendo aquí. Ahora, por lo cual, mira lo que dice Pablo, primera a Corintios 14, 13 y 19. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, está hablando Pablo, pero mi entendimiento, el alma, se queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu
pero oraré también con el entendimiento. Sí, se pueden hacer las dos oraciones a la vez, o se pueden hacer dos oraciones al momento. Hablando en lengua y puedes orar con la mente también. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. También he visto eso. Hermanas, sobre todo lo he visto en hermanas, creo que en un hermano, cantando en lengua. ¿Sí? La canción, tú decís, cantas, es decir, de repente arrancaron en español y después cantaron el resto de la canción en lengua, pero ¿quién fue el único que se edificó? Ella, más nadie, porque los demás, la mayoría no entienden nada. Entonces, esto es cuando estamos en público. Cantaré también con el entendimiento, sí, porque si bendice solo con el espíritu, es decir, en lengua, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu oración de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no se edifica. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, es decir, en el idioma de los que están ahí, pero cuando estaba a solas oraba en lengua todo lo posible. Para enseñar, por eso hablaba con el entendimiento, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas en las cuales te estás edificando tú. Entonces ahí es donde las 10.000 palabras en lengua usted debe hablarlas ¿a dónde? En su casa, en su momento de privacidad. Pero tenemos el detalle, yo me atrevo a decir que la mayoría de los que hablan en lengua aquí en el templo y cuando están orando, están predicando y están dirigiendo, cuando están solos no lo hacen. Averígüelos para que vean. Pregúntele, esos que hablan mucho en lengua, pregúntele, hermano, cuando usted está en su casa solito, ¿usted ora en lengua? Pregúntele a ver, ¿qué le va a decir? Es como gente que en algunos lugares, eso ya poco se ve, ellos llegaban a la iglesia y se hincaban de rodillas a orar o en el altar o en una silla. Normalmente lo hacían aquí. Lo cruel del caso es que llegan ya cuando el culto está dado, cuando ya casi está la predicación. Ahora la pregunta será, ¿será que en su casa esa gente ora de rodillas también? Eso habría que preguntarle a ver. Porque si no lo hacen, aquí vienen esa pantalla a figurar, para que crean que. Importante eso. Si no hay intérprete, cállese en la iglesia, dice Pablo por el Espíritu, o dice el Espíritu a través de Pablo, y hable para sí mismo y para Dios. Primera a Corintios 14:28. Eso es el hablar en lengua en cuanto a oración. Sí, hágalo todo, pero en privado, que nadie lo escuche. El cambiar el timbre en la oración. Es decir, pasamos a orar a Hilda. Hilda ustedes la conocen así como habla tan normal, como tal. Y entonces cuando pasa aquí, transforma la voz. Entonces cambia el tono de voz. Creo que eso se le dice engolar la voz. El cambiar el timbre de voz, sufriendo una transformación en el momento de orar y hablar como nunca lo han hecho, engolando la voz, no le da ningún sentido o valor o fuerza a la oración. Pienso que este acto es aborrecido por Dios porque se entra en el campo del espectáculo queriendo impresionar a los oyentes. El acto de engolar la voz se conoce fonéticamente como afectar, distorsionar, pronunciar la voz. Poco natural es el acto de querer ser resonante. Debemos ser, naturales en la forma de hablar con Dios y usar nuestra propia voz. A Él no lo asombra ni lo convence el cambio de timbre de nuestra voz. Tampoco tratemos de impactar a los que nos oyen. La oración no es para ellos. Estamos hablando con nuestro Dios. La oración es un diálogo, no un monólogo. Mira lo que viene ahora. ¿Sí? Estamos en privado, estamos orando, estamos en la casa
Y entonces nosotros hablamos y hablamos nosotros, pero a Dios no le damos chance que diga nada. Monólogo es el acto de hablar consigo mismo. Es una conversación donde no se espera respuesta de nadie. En su mayoría se cree tener toda la razón. Eso es parte de lo que muchos viven y ellos llaman oración. En este terreno, un gran porcentaje de los creyentes han caído. Conversan con Dios sin esperar respuesta de Él. La oración es un medio para alcanzar un fin y el fin de la oración es tener respuesta de ella. Una oración sin respuesta pierde su significado. El mismo tipo el mismo tiempo que apartamos para hablar, debemos apartar para, escuchar. Es ilógico que entremos en la recámara a tener una conversación con Dios para luego no tener respuesta de Él. Dios quisiera contestar nuestra oración, pero uno de los motivos por la cual no lo hace es que nunca le cedemos el tiempo para que lo haga. Si en el momento del tiempo de la espera no tenemos respuesta a la oración, debemos en el transcurso del día estar atentos. Dios se valdrá de cualquier medio para dar respuesta a la oración, pero debemos estar en la sintonía o sincronía, cualquiera de las dos es buena, del Espíritu para poder escuchar la respuesta de Dios. En la carne nunca podremos sintonizar al Espíritu. Es un principio que el apóstol Pablo presentó. Él dijo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La Biblia nos da registro de hombres que tomaron decisiones y llevaron a cabo obras como resultado de la respuesta que recibieron de Dios en forma inmediata, en respuesta a sus oraciones. El interés de Dios no es solo que hable, sino que lo escuche y tenga resultado de la oración que hiciste. Ejemplo, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Absalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y el sol se puso en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Josué 10, 12 y 14. Ejemplo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual habían sido dadas palabras de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieran 2 medidas de agua. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y
y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que aún tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo, todo el pueblo se postró y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Primera de Reyes 18, 30 y 39. Ahora, adoraron, glorificaron a Dios por la obra que había hecho, sí, pero a los días estaban otra vez descarriados. Y allá están descarriados matando gente y matándose entre ellos mismos. Entonces quitaron la piedra de delante de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadlo ir. Lucas 41, 44. Aquí hay un error de transcripción. 41, 44 son los versículos. Ejemplo. Bueno, hay que buscar el error y corregirlo. Transcripción. Ejemplo. Y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Por qué verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús? ¿A quién ungiste? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conoce a tus siervos, que con todo denuedo habla tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se le haga sanidad y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo
la palabra de Dios. Ahora, eso está en Hechos 4:23 al 31. Verdades intrínsecas en la oración. Verdades intrínsecas en la oración. Continuamos viendo esta otra parte. El único medio que tiene el creyente para comunicarse con Dios es la oración. No hay otro. Es decir, el de nosotros hacia allá. El de allá para acá es la palabra. También lo puede hacer a través del Espíritu y lo puede hacer a través de sueños y visiones. Ahora, la oración es un principio sine qua non para comunicarse con Dios. Sea que medites o susurres. La única forma que tenemos para comunicarnos con el Creador como medio de conversación es la oración. Quien no ora, no habla con Dios. Aquí es donde está el valor del tiempo de la oración. Mientras más oremos, más hablamos. Por ende, más respuesta tendremos de Dios. Siempre y cuando la oración se haga con sentido común, cumpliendo con los principios del reino eterno. La oración nos permite llegar hasta la presencia de Dios sin ningún obstáculo. El único que le pone obstáculo a la oración, y esto es en cuanto a su respuesta, es el orador, es decir, nosotros. Mientras cumplamos con los principios de la oración, nadie podrá hacer tropiezo a la comunicación de ella y menos a su respuesta. El caso presentado en Daniel 10, 12 y 13, vamos a analizar esto, es totalmente aislado y no se ajusta a nuestra dispensación, señoras y señores, ni a nuestra posición como oradores. No solo nuestra oración tiene acceso a la presencia de Dios, sino que estamos sentados a la diestra de Dios, a quien dirigimos nuestra oración. En uno de sus pensamientos que Isaac Newton dejó escrito y expresó: cuando tomo mi telescopio, puedo mirar a través de millones y millones de millas en el espacio, pero cuando dejo a un lado el telescopio y entro en mi recámara en ferviente oración, veo y voy mucho más allá del espacio, porque con la oración llego hasta la presencia y el mismo trono de Dios. ¿Quién lo dijo? Un científico de su tiempo, creyente, que estaba ubicado. Debemos hacer conciencia de esta verdad que Isaac Newton nos dejó escrita: la facilidad que tenemos para llegar a Dios y el alcance que tenemos a través de la oración. ¿Cuánto costaba a la gente en la dispensación de la ley comunicarse con Dios? Y con toda la imposibilidad que se presentaba, en ellos había un deseo ferviente de dicha comunicación. Para comenzar, no lo podían hacer en lo personal. Era un líder quien los representaba. En segundo lugar, tenían que esperar el periodo de un año para hacerlo. En nuestro caso, según lo escrito en los Hebreos, es todo lo contrario. Jesús nos dejó toda la facilidad para hacerlo y muchos lo ignoramos por completo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo,
según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4, 14 y 16. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe. Hebreos 10, 19 y 22. No es aceptable que nosotros, teniendo la facilidad de acercarnos al trono de Dios por causa del pacto de sangre que se dio en Jesús, no le demos importancia a ello. Lo mejor del caso es que la deidad tiene profundo anhelo de nuestra comunicación y al parecer no lo entendemos. Nos descuidamos. Esta área todos los días debemos acercarnos con ardiente deseo a una conversación íntima con la deidad. Ellos lo desean y están a la espera. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que según esta verdad que presenta el escritor de los Hebreos, no hay tal cosa como, oiga, decir que hay momentos en nuestra oración que debemos orar con intensidad por la razón de que entre Dios y la oración hay lo que denomina cielo de bronce. Mira lo que viene aquí, ya vamos a cerrar. Traigo a colación lo antes dicho, el caso presentado en Daniel 10, 12 y 13. Es totalmente aislado y no se ajusta a nuestra disposición ni a nuestra posición como oradores. No solo nuestra oración tiene acceso a la presencia de Dios, sino que estamos sentados a la diestra de Dios, a quien dirigimos nuestra oración. El término cielo de bronce bronce es citado en Deuteronomio, capítulo 28, verso 23, y es para hacer referencia única y exclusivamente a la nación de Israel, de cierta maldición que vendrían sobre ellos por consecuencia de violar los pactos de Dios al no cumplir con sus demandas. El bronce en el lenguaje bíblico es utilizado en algunos casos como tipo de juicio, y este es el sentido que se le da en el pasaje antes mencionado, caso que no da con la iglesia, ya que todo el juicio de ella cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. Y cierro con este texto, señoras y señores. Y los cielos que están sobre tu cabeza, eso es para Israel, serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Hierro. Dará Jehová por ella a tu tierra polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. ¿Eso por qué? Por Israel anda haciendo lo que le venía en gana, por darle la espalda a Dios, por no someterse a los principios que Dios había establecido, porque para ese entonces estábamos hablando de la dispensación de la ley. ¿Sí? No estábamos en la dispensación de la gracia. Entonces, señoras y señores, ese es el detalle, que eso no tiene nada que ver con la iglesia, eso tiene que ver con Israel, señoras y señores. La iglesia tiene cielos abiertos, puertas abiertas, de Cristo para acá. ¿Sí? Bendiciones.